Una Unión Europea tratando de mantener su cohesión, una economía estadounidense con serios problemas estructurales y una China creciendo con trampas. La caída de la economía mundial parece inminente. Y todavía falta lo peor. Conocen Indigonomics, la próxima gran caída. Mira, yo creo que lo que estamos viendo es pues la continuación de un ciclo que empezó a reventar en 2008, que empezó a manifestar, yo diría, problemas estructurales que la economía mundial ha ido desarrollando en los últimos 30, 40 años. Yo creo que probablemente la gran falla que ha habido en cómo se ha visto esta crisis es que a veces se piensa que es algo totalmente coyuntural, que es algo de este momento, que es una crisis cíclica común y corriente, y es todo menos eso. La realidad es que hay problemas estructurales muy serios y que abarcan tanto las economías europeas, que yo creo que en resumen son economías que llevan mucho tiempo viviendo más allá de sus posibilidades y donde a la sociedad le prometieron cosas que no son factibles de dar, y no son factibles básicamente porque conforme ha ido envejeciendo la población, pues de repente tienes muy poca gente en edad económicamente activa, relativa a mucha gente retirándose, y eso no funciona y acabas reventando. En el caso de Estados Unidos, yo creo que lo que hemos visto es un país que ha adquirido niveles de deuda importantes, pues a nivel particularmente de las familias, y esto no es porque les guste endeudarse, sino porque lo que hemos visto es una caída en el ingreso en Estados Unidos, en el ingreso de la gente media, común y corriente, que lleva literalmente desde el principio de los 70 gradualmente dándose. Entonces la gente que durante la década de los 70 compensó la caída en el ingreso metiendo a las mujeres a la fuerza laboral para que hubiera 2 personas trabajando por familia. A partir de los 80 se agotó este efecto y lo han estado compensando básicamente con endeudamiento. Así que hemos visto un crecimiento muy fuerte en el endeudamiento de las familias, que ahora los tienen en una situación muy ahorcada. Y por el otro lado, el otro gran fenómeno que hemos visto es a China creciendo y creciendo muy rápido, pero básicamente haciéndolo mediante trampas. O sea, una trampa tiene que ver con un tipo de cambio artificialmente subvaluado, muy subvaluado. Hay quien dice que puede estar evaluado entre, digamos, los más conservadores dicen 20, los menos conservadores dicen 40%, y eso les ha llevado a acumular una cantidad brutal de reservas, pero esto que para mucha gente lo ven como una señal de fortaleza, para mí me parece una señal de debilidad, porque cuando tienes tus reservas de tal magnitud, lo que a veces a la gente se le olvida es que estas reservas son parte del activo que tiene un banco central, pero un banco central también tiene un pasivo. Y ese pasivo lo tienen en su moneda local, una moneda que está revaluando, por la cual tienen que pagar tasas más altas. Y ellos, por el activo que tienen, están en una moneda que se devalúa contra la de ellos, que en este momento es el dólar, y donde aparte reciben tasas muy inferiores, o sea que todo el tiempo están acumulando pérdidas, y pérdidas son crecientes. Entonces hicieron trampa con eso, y ahora y en los últimos años han estado haciendo trampa sobreinvirtiendo en activos fijos en proporciones que nunca ha habido en ninguna economía en la historia, por lo cual, en mi opinión, que es algo que digo en el libro, me parece que esa es la siguiente fase de la crisis que viene. Es una crisis donde China empieza a meterse en problemas y empieza, en el mejor de los casos, a crecer mucho menos de lo que ha estado creciendo, y en el peor de los casos posiblemente teniendo alguna implosión en un modelo económico que acabe generando una crisis crediticia. Pues básicamente es lo que te diría, que ese es en el punto donde estamos, y ahora viene el momento donde tenemos que empezar a pensar qué soluciones tomamos. Yo creo que la crisis se va a dar, y se va a dar básicamente porque se están generando enormes resistencias políticas a hacer las cosas que se tienen que hacer. Hay muchos grupos de poder que saldrían afectados con algunas de las medidas que se quieren tomar, y entonces se defienden como gato boca arriba, y al defenderse pues básicamente provocan que el costo político de las resoluciones se vuelva muy difícil. Por lo cual, lo que yo digo en el libro es que
la crisis, que para mucha gente sería una crisis indeseable, digamos, para mí es deseable. Y es deseable no porque yo soy masoquista, sino porque yo creo que a veces la gente tiene que asustarse para poder estar dispuesta al trago amargo. O sea, es como si te dicen que digo, por poner un extremo, te dicen que te van a amputar un brazo. Pues ni loco, ¿no? Pero si dice, oye, si no te lo amputo te vas a morir, pues apútalo, ¿no? Entonces aquí es un poco lo que estamos viendo. Es una situación en la que para que la sociedad y para que los grupos políticos y los poderes fácticos estén de acuerdo en las medidas que hay que tomar, necesita haber algo más de miedo, necesita haber algo más de susto. Entonces yo creo que eso es lo que viene. Y ahora, la otra pregunta de relevancia se vuelve entonces, si hay medidas que sean factibles para resolver esto. Y ahí yo creo que dependiendo de cada una de estas crisis que te dije, hay medidas que son más fáciles o menos. Yo creo que las soluciones europeas, por ejemplo, creo que son bastante dolorosas y bastante complicadas. O sea, yo creo que ahí no veo soluciones fáciles. O sea, hay soluciones posibles, pero no fáciles. Porque es un problema donde se ha polarizado la riqueza mucho en la eurozona, llevando a que, pues básicamente Alemania es el que tiene que decir si va a rescatar a todo el mundo o no. Ahora, en el caso de Estados Unidos, yo creo que las soluciones son relativamente fáciles. Una vez más, políticamente complicadas, pero económicamente fáciles. O sea, pasa por reformar todo el sistema de entitlements, ¿no? Medicare, Medicaid, Seguro Social, lo cual es factible de hacer y se debería de hacer. Pasa por reformar el código fiscal, donde hoy es muy ineficiente este código, habría que hacerlo de cero, pero se puede hacer también. Y pasa probablemente por algún tipo de alivio de corto plazo, sí metiendo dinero a la infraestructura de Estados Unidos, que está muy agotada. Y lo cual, una vez más, se puede hacer, pero donde el gobierno federal tiene que dar garantías de que ese dinero va a ir a donde dice que va a ir. Y no como ya pasó en los $800,000 millones de primer estímulo, donde se dedicaron a darle básicamente dinero a todos sus cuates, ¿no? A todos los sindicatos estatales, a todos los grupos que apoyan al Partido Demócrata, diciendo que no, cualquier gasto estimula. No estimula. O sea, ahí generaste una deuda que no estimuló nada. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que el siguiente sí va a estimular? Entonces, si lograras tener esas tres, Estados Unidos podría irse para arriba relativamente rápido. Y el caso de la de China, yo lo que creo es que tiene un tremendo problema político y social detrás. O sea, si China empieza a crecer menos, o sea, lo que a la gente a veces se le olvida es que China es un país dictatorial, autoritario, corrupto, sin Estado de Derecho. Entonces, para aquellos que dicen que es el país del futuro, Dios guarde la hora, o sea, que ese es el modelo del futuro. O sea, la realidad es que entonces lo único que hoy le da legitimidad al gobierno chino es el altísimo crecimiento. En el momento en que empiecen a crecer menos, que haya más descontento, que la gente esté más desprovista, en ese momento la gente va a empezar a cuestionar mucho más el modelo político. Entonces a China le falta pasar por lo que ya pasaron países como Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tuvo una guerra de derechos civiles en los 60, tuvo una serie de conflictos que se fueron dando a lo largo del siglo XX que llegaron a conformar un sistema político que puede tener sus fallas como todos, pero que es razonablemente democrático y razonablemente abierto y que tiene representatividad amplia. Para que China llegue a eso está a años luz de lograrlo. Entonces, yo creo que por eso es tan complejo, digamos, esto. Y bueno, como te puedes imaginar, una de las conclusiones por eso que doy en el libro es que para quienes dicen que Estados Unidos es la potencia de caída y que ya va de bajada, no. Yo creo que en lo que a ti y a mí nos queda de vida, Estados Unidos seguirá siendo la gran potencia del mundo porque tiene condiciones muy difíciles de replicar. Mira, creo que lo que es muy complicado son los próximos 12 meses, porque dado que estás en el momento electoral, digamos, del proceso electoral, y dado que hay muchas cosas sobre la mesa que son muy delicadas, o sea, por ejemplo, yo creo que en este momento los republicanos están viendo la posibilidad de recuperar la presidencia, pero más aún, tienen la posibilidad también de recuperar el Senado. Entonces, esto los está poniendo en una situación en la cual tienes el segmento de la población que apoya el Partido Republicano, creo que se ha radicalizado hacia la derecha
y cualquier candidato sabe que para ganar las primarias tiene que hablarle a ese grupo, pero tiene que hablarle de tal forma que no se esté cancelando la posibilidad de ganar una elección nacional. Entonces, si logran mantener ese equilibrio, creo que pueden regresar a la presidencia y en efecto ganar el Senado, pero es un equilibrio muy difícil. Lo que lo hace entonces mucho más complicado para lo económico es que en este momento su prioridad es esa, mucho más que jugar con este gobierno para que la situación sea más aceptable. Entonces, no van a hacer nada para ayudarle a este gobierno, no con un afán, o sea, en cierta forma quizá algo de afán de boicotear, digamos, pero mucho más con afán de mostrarse como radicalmente diferentes al gobierno que está hoy en el poder. Entonces, en ese proceso, yo creo que pueden hacer que esta situación se deteriore a puntos que podrían ser peligrosos, porque en este tipo de entorno un año es una eternidad. Ahora, habiendo dicho eso, podría darse el caso donde dentro de un año tengas un gobierno que va a poder hacer muchas cosas, porque podría ser un gobierno que sí tenga las dos cámaras, que tenga alguien en la presidencia, y si es en mi opinión, el que podría ganar una elección nacional, que en mi opinión sería Mitt Romney, podría tener un perfil para hacer grandes cambios en una presidencia republicana. Pero falta todavía mucho por ver. Claro. Deja irme al extremo para responderte. Si no son factibles y lo que estamos viendo es que se va a deshacer la Unión Monetaria Europea por completo, entonces mi libro acaba siendo exageradamente optimista. O sea, el escenario que veríamos sería de una depresión verdaderamente como nunca ha habido en la humanidad. ¿Por qué? O sea, que nunca ha habido, digamos, no sé si la humanidad, no sé si los cavernícolas tuvieron una similar, pero lo que quiero decir con esto es que sería de tal magnitud el cómo desarmas esa unión monetaria que, o sea, gente, digamos, seria estima que el costo para Alemania, por ejemplo, podría ascender a 30% del Producto Interno Bruto alemán. Imagínate en ese tamaño de economía lo que estás hablando, pero imagínate en términos de contratos de crédito. ¿Cómo te pones de acuerdo? Si quitas un euro para contratos que estaban denominados en euros y ahora lo quieres denominar en otras monedas, ¿a quién le pasas ese dolor? ¿Cómo evitas que haya una enorme crisis bancaria? O sea, sería absolutamente inevitable. Entonces, ¿a qué voy con eso? O sea, a todas luces, todo mundo sabe que tiene que seguir el euro. La pregunta es, hoy fui a una conferencia de un banco suizo, donde un estratega inteligente decía, todo el mundo sabíamos que a Lehman lo tenían que rescatar. En las reuniones que hubo con la Reserva Federal, etcétera, todo el mundo partía de la base que Lehman obviamente iba a ser rescatado. Y al cuarto para la hora no se rescató, básicamente porque el Banco Central inglés echó para atrás la compra de Barclays, o sea, de que Barclays iba a comprar Lehman. Entonces lo que él decía es un poco como las cosas irracionales y dañinas pueden pasar de repente por razones que uno no está viendo. Ahora, lo que sí creo entonces en ese sentido es que todo el mundo sabe que se debe de hacer, todo el mundo sabe que hay que buscar cómo, pero si tú ves políticamente lo que está pasando, va a ser extraordinariamente difícil llegar a un arreglo, básicamente porque lo de menos es cómo rescatan a Grecia. Es un país relativamente pequeño. Grecia jamás va a dar los resultados que le están pidiendo que dé. O sea, no está armado para eso. Pero la gran pregunta es cómo le haces con Italia, cómo le haces con España. O sea, es de tal magnitud las compras que tendría que hacer el Banco Central Europeo y de tal magnitud el fondeo que tendría que darles a Alemania, que veo poco dispuesto a los alemanes a meterse la mano al bolsillo para sacar esa cantidad de dinero. O sea, cuando hablas de la recapitalización de los bancos, y fíjate, voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, ponte a ver lo que está pasando en Wall Street. O sea, tienes a todos esos manifestantes y que de repente se manifiestan en todo el mundo ¿contra qué? Contra los bancos, ¿no? ¿Qué tan popular políticamente crees que sea ahorita ponerte a rescatar a bancos? O
¿Sabes cuánto se estima que necesitan los bancos europeos de recapitalización? No solo por los hoyos que traen, por los bonos soberanos que compraron, sino porque en medio de esto se les ocurre aparte aumentar las necesidades de capital porque aumentó la regulación. O sea, no podía ser más inoportuno eso. Claro. Estás hablando que necesitan como de 1 millón de millones de dólares. ¿De dónde va a salir eso? ¿Quién los va a poner? Claro. Entonces, es muy complejo. Yo creo que esto es como toda burbuja, ¿no? Queriendo decir qué. O sea, tú agarras un chicle, máscalo y ya es una bomba, ¿no? Si se te reventó aquí, no te pasó nada. Si la llegas a hacer así, se revienta, te va a llenar la cara, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuándo. O sea, yo creo que China todavía podría tener una crisis, entre comillas, que sea, por ejemplo, estar creciendo no al 9, sino al 5. Que eso que tú viéndolo desde acá dices, oye, pues 5 no está mal. Para ellos es una tragedia. O sea, ellos realmente, políticamente, eso puede complicarles la vida mucho más de lo que alguien desde afuera aprecia. Pero es razonablemente manejable y el impacto hacia otras economías sería razonablemente, o sea, tener un impacto, pero no brutal. El gran problema es que si esto sigue creciendo y les damos un par de años más para que siga hinchando esta burbuja, ahí sí podría tener un efecto muy importante, particularmente porque yo creo que esto puede generar una crisis bancaria muy severa. Porque toda esta burbuja, toda esta gran dependencia a generar activos fijos, hacer edificios, hacer fábricas, hacer carreteras, aeropuertos, todo eso que la gente desde afuera dice, oye, ve qué maravilla. O sea, sí, claro, qué maravilla para la foto, pero si nadie lo está usando, sabes que se va a deteriorar, que hay que darle mantenimiento y que hay que pagar el crédito con el que se construyó eso. Entonces no hay cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podríamos estar viendo la peor crisis bancaria que se haya dado para una economía grande, porque francamente, para que tú tengas una idea, el crecimiento del crédito en el peor momento en Estados Unidos, cuando estaba en el boom inmobiliario así, creo que no llegó, si mal no recuerdo, a 20% de un año a otro. En China el año pasado el crecimiento del crédito fue el 45%. Entonces, y en el caso de Estados Unidos, ve la crisis que tuviste, y el crédito bien que mal se dio con criterios económicos, o sea, donde tú pensabas que hacían sentido los negocios. En China se dio por absoluta corrupción, se lo diste a tus cuates, se lo diste a las provincias que querías que crecieran, no hay un solo criterio económico ahí. Entonces, yo creo que el potencial para que reviente mal es alto, pero te repito, por eso es muy importante lo que dice, yo no le llamaría elecciones, a la Unión Encanta, pero sí hay un cambio de poder, digamos. Entonces ese cambio de manos, este cambio de estafeta, ¿no? Se da a fines del año que entra. Eso también puede ser inoportuno porque difícilmente ellos van a forzar a la economía que se desacelere antes de ese proceso. Entonces eso podría acabar haciendo que la burbuja tome una inercia no deseada. Pero, o sea, el año próximo va a ser muy importante para definir esto. Claro. Mira, yo creo que la economía actual en México, si tú ves los números y la situación fiscal y ves la situación macroeconómica, o sea, yo creo que es bastante sólida. O sea, México tiene un déficit fiscal muy bajo, muy manejable, sería deseable quizá que creciera la recaudación, sería deseable que... No deseable, sería indispensable que México haga reformas estructurales, no una reforma laboral, yo creo que es urgente, una reforma energética es urgente, o sea, hay cosas que se tienen que hacer pronto, pero la realidad es que México, o sea, la mesa está puesta para hacerlo bien, porque sí la parte dura que tiene que ver con esa disciplina fiscal, con una situación donde te toman en serio, porque no hay nada que te haría pensar que México puede meterse en problemas en la parte macroeconómica. Eso está dada. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso para generar crecimiento? Yo creo que lo que sí es muy posible que veamos es si China se empieza a desacelerar, si China empieza a sufrir con su situación actual, van a estar muy tentados a hacer dumping para tratar de generar, o sea, utilizar la capacidad instalada que tienen. Y Estados Unidos en algún momento va a tener que acabar poniendo algún nivel de
impuesto compensatorio o o sea, se puede dar algún nivel de guerra comercial. Ya está el primer intento en este momento en el Senado de Estados Unidos para poner impuestos por la manipulación de la moneda, que ese no va a pasar por ningún motivo, no la iniciativa del senador Schumer de Nueva York, pero ahí están ya los primeros embates proteccionistas. Pero si eso se da, el país que puede sustituir a China en muchas de esas manufacturas es México. Y además, la otra característica de todo esto es que lo vimos ya en el 2009. Cuando tienes tú grandes problemas, por ejemplo, comerciales internacionales, entre otras cosas tuviste problemas con el mercado marítimo mundial. Para muchas de estas empresas que tienen alguna parte de su producción en China, es mucho más fácil pensar hacerla en México porque de México puedes transportar por tierra. Entonces ya tuviste también esa experiencia, ya tienes un tratado de libre comercio, Estados Unidos sabe que México es un gran demandante de productos estadounidenses, es un gran importador, o sea, lo que invierten acá se les acaba regresando. Y por si fuera poco, Estados Unidos, ¿te acuerdas que te decía hace rato que hay que ver cómo el ingreso se ha deteriorado en Estados Unidos en los últimos 40 años? Estados Unidos tiene que ver cómo caramba se emplea la gente. Tienes un nivel de desempleo acá de más del 9%, digamos en definiciones medio estrictas, de más del 16%, si esa es una definición más abierta. ¿Cómo le vas a hacer para que esa gente encuentre empleo? O sea, claro, tienes que acabar capacitándolos y dándoles herramientas nuevas. Eso te va a tomar 10 años. Mientras tanto, ¿cómo le vas a hacer? Yo creo que la única alternativa que tienes es copiar el modelo alemán de lo que se dio con Alemania y Hungría, que es lo que le dicen outsourcing estratégico. O sea, manda ciertas partes de los procesos productivos a un país que sea más barato para producir, como México, y regrésalo después a Estados Unidos para terminarlo y meter lo que sea trabajo de mayor valor agregado. De tal forma que entonces eres competitivo internacionalmente en términos de precio, pero en este caso pues, Estados Unidos tiene un socio comercial con quien comparte 3.000 kilómetros de frontera, que tiene 113 millones de habitantes y que tenemos la población en edad laboral más alta que vamos a tener en la historia. Entonces está, en términos coloquiales, de pechito para aprovecharlo. Pero la gran pregunta es, ¿lo vamos a hacer o no? Claro. Yo creo que hay un par de cosas que hay que ver. Primero, yo creo que hay muy poca presión inflacionaria. Yo creo que si las cosas se dan como creo que se van a dar, no me sorprendería ver que las tasas de Estados Unidos bajen aún más, básicamente porque pues esto es un sube y baja, ¿no? O sea, si el dinero está saliendo del euro porque no se ven las cosas claras, pues se tiene que ir al dólar, o sea, no hay dónde más se puede ir. Entonces, en esa medida, lo que vas a ver es mucha demanda por bonos estadounidenses, lo cual se reflejará en tasas básicamente a la baja. En ese sentido, yo creo que lo que sí puedes ver es un dólar revaluándose contra todas las monedas, incluido el peso. Pero al mismo tiempo, eso te quita presión para tú tener que tener tasas de interés más altas. Entonces, yo lo que esperaría es que vamos a ver un proceso generalizado de bancos centrales tratando de bajar tasas de interés, posiciones un poco más relajadas de política monetaria, a excepción de casos como Brasil, por ejemplo, que tiene fuerte presión inflacionaria y una inflación que han vuelto ellos muy estructural porque han envisado mucho a la economía en cosas como salarios, por ejemplo. Entonces, pero de ahí en fuera yo esperaría ver eso. Y yo creo que es de que escribí el libro para acá, te considero que ese libro lo escribí o lo empecé a escribir hace un año. Okay. Quizá lo que hoy veo más diferente que cuando escribí el libro es el entorno de tasas de interés. Yo en el libro decía que era posible que las tasas subieran, yo creo que ahora creo, o sea, dado el fuerte flujo que estamos viendo hacia el dólar, creo que es posible que bajen y que se mantengan bajas durante un buen rato y creo que vamos a ver que no vamos a ver presión inflacionaria por mucho tiempo. Ok. Mira, para como se ven las cosas, John, a mí nos sorprendería ver que en el primer semestre, el año que entra, ya viéramos cuando menos un trimestre de crecimiento negativo en Estados Unidos. Yo creo que en estas semanas vamos a ver o tener un poquito más de claridad sobre tiempos para Europa, porque si no se ponen de acuerdo en las próximas 2 semanas, Alemania y Francia, para esto,
podríamos empezar a tener una salida un poco más masiva del euro y un alza mucho más grave en términos de tasas de interés para bonos italianos y españoles, lo cual puede empezar a generar mucho ruido. Sigo pensando que dada la gravedad de esto, más les vale llegar a algún nivel de acuerdo que sea un poco más drástico, pero hasta hoy no han dado muestras de que estén dispuestos de pragmatismo. Yo esperaría, por ende, que tengamos un 2012 de muy bajo crecimiento mundial, o sea, yo creo que se va a sentir como recesión ya a nivel mundial, y dependiendo de qué pase con China, podrías tener una situación que fuera aún más grave, digamos. Pero me da la impresión de que hasta donde alcanzamos a ver en este momento, veríamos más, yo esperaría ver una crisis menos, menos desplome, digamos, del que vimos en 2008, pero una crisis que sea más larga, o sea, algo que durante 2012 y 2013 resintiéramos a nivel mundial tasas de crecimiento globales muy bajas, y donde lo que fue mucho algo que alivió, digamos, la situación en los últimos años, que fue el crecimiento en mercados emergentes, yo creo que en esta siguiente etapa va a ser mucho más moderado, porque China, en el mejor de los casos, está desacelerando, demanda menos materias primas, y eso, y lo estamos viendo, ¿no? Con materias primas más industriales, con el precio del cobre, estamos viendo con el petróleo, o sea, está reflejando una baja en la demanda industrial, reflejando menor crecimiento. Ok, entonces, por decir, la siguiente gran caída no va a ser como lo que se vio en el 2008 o como lo que sucedió en 1987, sino que va a ser algo más lento, pero quizá más doloroso, por decirlo así. Por lo largo, yo creo que esa es la parte que puede ser muy complicada. Sí. Que va a ser más largo. Ahora, hay nada más algo que hay que subrayar, es que cuando tú tienes estos procesos largos, lo que sí acaba siendo muy complicado es la parte política, porque es muy difícil que tú convenzas a la gente de que se aguante tantito sin comer, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la presión política es la parte más difícil de pronosticar. O sea, ¿qué impacto va a tener eso en términos de política económica? Yo diría que la primera recomendación es que hay que tener mucha cautela. O sea, para aquellos que sí tienen ahorros y que sí tienen recursos para invertir, yo creo que son momentos donde hay que cuidar, tener pólvora seca, ¿no? Lo que es un hecho es, como dice Warren Buffett, uno debe de ser temeroso cuando todos los mercados estén siendo codiciosos, pero hay que ser codicioso cuando los mercados están temerosos. Yo creo que estamos muy cerca de ese temor, por lo cual creo que van a acabar presentándose oportunidades de inversión que no hemos tenido en muchos años, pero para aprovecharlos hay que tener liquidez. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante hacer las dos cosas. Es importante no solo tener pólvora seca y tener cash, sino es importante, dado el momento donde, como decían en los westerns, cuando ya veamos el blanco de los ojos, pues hay que jalar el gatillo, ¿no? Y no quedarse viendo, porque de repente la gente le da mucho por entrar a invertir ya que los mercados ya se le fueron, ¿no? O sea, yo creo que en los próximos años vamos a ver oportunidades extraordinarias para invertir. Creo también que estos son momentos donde hay que darse cuenta de que esto puede durar mucho más tiempo de lo normal. Hay que darse cuenta de que esto no es una crisis cíclica normal, por lo que uno tiene que estar observando es en qué momento vemos que empiezan a tomarse soluciones estructurales. En ese momento es el momento donde hay que comprar. Es el momento donde uno debe ya decidir empezar a pensar que se puede dar la vuelta. Entonces yo creo que eso es relevante. Yo creo que en términos de empresas y empresarios son momentos para ser austeros, para ser cuidadosos. Son momentos y a nivel país, o sea, repito, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria en las manos. Yo creo que este es el momento para ser muy pragmáticos. Olvidémonos de ideologías, olvidémonos de dogmatismos estúpidos, y hay que hacer las cosas porque México podría enfrentar esta crisis siendo como fue China en la última crisis. Un país que a pesar de la crisis estaba creciendo mucho. México podría entrar en ese... O sea,
tenemos enfrente de nosotros una decisión. Queremos que a todos, o sea, tenemos a más jóvenes en edad laboral de lo que hemos tenido en la historia y de lo que vamos a tener en el futuro. Queremos que esos jóvenes tengan trabajos reales, que paguen impuestos, que impliquen bienestar para sus familias, o queremos que esos jóvenes sean contratados por el crimen organizado. Entonces, una u otra. Entonces, yo creo que, dada lo radical que es la decisión, pues decidamos la primera. Y hay que ponernos, y hay que exigir en ese sentido a los gobiernos que nos quitemos de una vez por todas de populismos y de absurdos, y hay que ponernos a trabajar y tomar soluciones que hagan de México un país viable, que realmente se desarrolle, y yo creo que la mesa está puesta para hacerlo.